Muy bien, muy buenas noches. Habiendo obtenido el permiso de cada uno de ustedes para grabar esta transmisión, iniciamos los estudios correspondientes a el conteo del Homer. Hoy tenemos la Sefirá de Hod en Geburah, ¿ok? Y allí vamos a revisar lo que tiene que ver con el concepto verdad en los juicios. Es decir, ¿todavía crees que estás obligado a envejecer? Y partimos de esa pregunta. Entonces, en Jod de Geburah tenemos la verdad y tenemos el concepto vida. ¿Sí? Ahí tenemos, a ver, Jod como tal es vida y verdad. Quiere decir que cuando entramos a Geburah, que tiene que ver con nuestros juicios de valor, nos enfrentamos a esos juicios de valor que eh, van en contra de la verdad, que son totalmente falsos. Entonces, eh, hay una serie de conceptos que se han realizado y que a lo largo de los años se han convertido en una verdad, pero definitivamente son totalmente falsos. Y no importa si parecen verdad. Por eso estamos hablando de Hod en Geburah, que corresponde con esa falsedad en los juicios que se emiten para poder cumplir con nuestro propósito. Y no importa si parecen, si su apariencia sean una verdad o incluso que consideramos que es una verdad absoluta. El que todas las personas lo digan, el que o la gran mayoría lo hagan, eso no significa que esté bien hecho. Y el hecho de que todos crean y repitan lo mismo, no significa que eso es lo correcto. Y mucho menos significa que esa es una verdad. Y tenemos perfectamente claro que una mentira repetida muchas veces, y más aún si es una mentira que se ha repetido generación tras generación, tiende a convertirse en una verdad para todos. Esos son los principios de los paradigmas. Entonces, a lo que nos enfrentamos en Hod de Geburah es precisamente a esas mentiras que tienen que ver con lo repetitivo, lo que se ha planteado durante tantos años y se convirtió en un paradigma. ¿Y cuál es la principal o el principal paradigma al que nosotros nos estamos enfrentando constantemente día a día? El que tiene que ver con la idea de enfermedad, el que tiene que ver con la idea de vejez y el que tiene que ver con la idea de muerte. Esos son paradigmas que contradicen la verdad manifiesta en Hod, pero que como estamos en Hod de Geburah, entonces el juicio que se ha emitido en el nivel de Hod de Geburah determina que esa falsedad es verdad, porque se convirtió en un juicio, se convirtió en algo que todo el mundo cree y que hemos aceptado como un dogma. Todos creen en todos los niveles y en todas las culturas que es correcto enfermarse. O sea, que enfermarse es parte de la vida, que la enfermedad es algo que tiene que suceder. Y lo mismo aceptan el concepto de envejecer y el concepto de morir. Esto es un concepto aceptado, incluso extrañado por la generalidad de la población mundial.
Una persona que no se enferma, ¿cómo así que no se enferma? Y eso es lo más raro del mundo. Una persona que no se enferma. Una persona que va por la vida disfrutando de su salud y de su concepto vida como tal, a la gente en la generalidad le parece extraño y en muchos casos incluso le parece que no es correcto. Entonces, ¿cómo entramos en el concepto de enfermedad, en el concepto de vejez, en el concepto de muerte? Cuando eh, se le entregan los poderes o los dominios al lado de la sombra, lo que se le está entregando es un dominio sobre el espacio y sobre el tiempo, es decir, sobre una bidimensionalidad determinada por la coordenada de espacio y la coordenada de tiempo. Y se le entregó ese dominio. Usted domina eso. Por eso es totalmente plano, porque tiene solo dos dimensiones, espacio y tiempo. Ustedes han notado que durante mi exposición hay momentos en que me refiero a espacio-tiempo y hay momentos en que me refiero a espacio, tiempo y movimiento. Cuando tenemos las tres coordenadas es cuando nosotros como seres humanos intervenimos en el planteamiento que hay en los mundos inferiores. Entonces, cuando se les entrega al oponente a ese lado oscuro, se le entrega el dominio, el control absoluto sobre el espacio y el tiempo, entonces se le está entregando el dominio de la conciencia de lo finito, el control sobre lo concluyente, esa, esa finitud que hay en las cosas. Ya no hay opción de lo eterno, porque lo eterno vive en los mundos superiores. Y nosotros, que estamos en los mundos inferiores, estamos supeditados a vivir con el concepto de lo finito. Esa es la característica principal de la línea del tiempo. Quiere decir que cuando se establece el concepto de tiempo, se establece dentro de una linealidad de tiempo, no dentro de una multidimensionalidad y mucho menos una expresión múltiple de tiempos alternos. Perdón, yo cierro aquí. Sino que se establece dentro de una linealidad. Esa linealidad como expresión tiene un inicio y tiene un final. Y en nuestra experiencia de vida tenemos precisamente eso, una línea de tiempo, una línea consecutiva donde se va uniendo instantáneas de tiempo en una forma lineal, una detrás de la otra y así consecutivamente hasta llegar al final. O sea, una persona encarnada tiene un inicio que es su fecha de nacimiento y tiene un final que es su fecha de deceso. En el momento en que está cesando su actividad en el mundo físico, se le declara totalmente muerto. Y ahí llega su punto final en esa línea de tiempo. Y eso es lo que todo el mundo asume. Y eso es lo que todo el mundo acepta y entiende. También acepta el concepto de que el inicio involucra la experiencia de vivir. Quiere decir que todo aquel que tiene un inicio debe vivir, debe tener una oportunidad de manifestar en este mundo físico. Eso es prácticamente vivir. Vivir es el ejercicio a través del cual un alma encarna en este espacio-tiempo-movimiento para poder transformarlo. Quiere decir que cuando llega el inicio,
experimenta el arranque de una experiencia, en este caso una experiencia de vida. Por eso su obligación por estar encarnada en el mundo físico es vivir. Y lo más grande que tiene aquí en este nivel físico es la vida. Eso es lo más grande que hay. Por eso es que a una persona cualquiera que le van a robar, le dicen la plata o la vida. ¿Qué hace? Pues tome la plata porque la vida es lo más valioso que tengo. Quiere decir entonces que el inicio es el starter que le damos a un motor para que empiece a funcionar. Ese es el nacimiento. Y si hay un inicio, también hay un final que corresponde con la experiencia de muerte. En el ejercicio de morir, aparece el concepto de vida intermedia entre el nacimiento y la muerte. En un inicio no era así. Cuando estaban Caín y Abel jugando, no tenían ni idea de que eso existía. ¿Por qué? Porque los padres de Caín y de Abel tenían el concepto claro de la eternidad. Es decir, Adán y Jabá vivían en la eternidad, vivían en un eterno presente. Por consiguiente, no habían inicios ni finales. Entonces, cuando ya hay una condición que muestra el dominio o el control del lado de las sombras, aparece el concepto muerte, aún sin que el ser humano lo conociera. No lo sabía. Por eso cuando Caín en un juego termina haciéndole daño y causándole la muerte de una forma accidental a su hermano Abel, se sorprende inmediatamente porque no sabe a qué se refiere, no sabe qué es eso, no sabe qué es lo que está sucediendo. Por eso es que se guardan, incluso todavía a nivel metafísico, se han guardado las lágrimas de Caín para poder apoyar al mundo o a la creación misma por cuando sea requerido. Y es por el dolor que sufrió Caín cuando entendió el concepto de muerte. Pero no existía. La muerte no existía como tal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos a Jod de Geburah, entendemos y nos vemos obligados, de la misma forma que Caín se vio obligado a entender que había un concepto de muerte, en Jod de Geburah, es decir, Geburah tiene que ver con los juicios de valor, y al llegar a Jod, nos damos cuenta que debido al requisito de lo efímero que fue entregado al lado oscuro, eso efímero o esa instantánea que hay en el espacio-tiempo, el faraón regente de esa esfera de sombra nos lleva a pensar que para cumplir con ese requisito debemos aceptar ese falso juicio de la enfermedad o de la vejez. Entonces, tenemos tres conceptos básicos: concepto de enfermedad, concepto de vejez y concepto de muerte. De los tres conceptos, tenemos una columna izquierda, una columna derecha y una columna central. Es decir, tenemos una sobre la cual tenemos total y absoluto control, una en la cual no tenemos control y es algo a lo que tenemos que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida, y otra intermedio donde podemos manipular y lograr efectos distintos. Entonces, en la enfermedad tenemos total y absoluto control. En la muerte no tenemos control porque estamos dentro de un mundo finito. Y dentro de esa experiencia finita
efímera, temporal, estamos obligados a cumplir con la norma y la ley de esa experiencia, de ese mundo finito en el cual nosotros nos encontramos. Quiere decir que la muerte es inevitable en este mundo físico, como concepto es inevitable. Sin embargo, nosotros sabemos y entendemos por la eh, eh, complejidad de nuestra alma y por la calidad de alma que tenemos, que nosotros pertenecemos a la eternidad. Por consiguiente, como alma no hay ninguna posibilidad de morir. Esa sería entonces la característica falsa que hay en el aspecto de Jod de Geburah con respecto a la muerte. Sin embargo, como estamos en el mundo finito, es una condición que aceptamos en el momento en que llegamos a este espacio-tiempo-movimiento. Por consiguiente, nosotros sabemos que así como hubo un inicio en el nacimiento, va a haber un final en la muerte. Y eso es algo que tenemos que aceptar en todos los que estamos encarnados aquí en este nivel espacio-temporal. Eso rige para el nivel de los humanos, el nivel de los animales, el nivel de los vegetales o lo natural y el nivel de lo inanimado. ¿Ok? Entonces, estamos inmersos dentro de esos tres aspectos, esas tres columnas, esas tres líneas con las cuales nosotros podemos jugar. Sin embargo, siempre nos dijeron que eso no es manejable, que eso no es negociable. Y eso fue algo que entendimos y aceptamos desde el inicio, pero eso no es verdad. Eso confronta la verdadera verdad que hay en Jod. Lo que debemos tener perfectamente claro es que por esa magnificencia de los procesos creativos, los originales, los primarios, que son los que generaron toda esta creación, nos fue suministrado un vehículo corpóreo, que es en el cual nosotros nos encontramos. Pero ese vehículo corpóreo es totalmente perfecto, igual que todo lo que hay en la creación. No puede existir un elemento imperfecto en algo o asignado a alguien que es lo más grande de la creación. Quiere decir que si nosotros, que somos los reyes de la creación, vinimos a este espacio-tiempo, no nos pueden dar el vehículo más malo y más deteriorado. Nosotros tenemos que tener el vehículo de los reyes, el vehículo más especializado. Por eso nos han entregado un vehículo corpóreo perfecto. Y con ese cuerpo nosotros nos movemos en esta densidad, en este nivel vibracional. Y aunque la ciencia ha intentado por todos los medios, no ha logrado todavía ni siquiera medio conocer y mucho menos entender cómo es que funciona todo este sistema. A duras penas se aproxima a ciertas normas de conducta. ¿Y cómo lo hace? A partir de la generalización de los conceptos. Es decir, lo que es común para todos, esa es la verdad. Sin embargo, lo que es extraño o lo que es muy poco común no es verdad. Eso es lo que plantea la ciencia. Quiere decir que lo que se sale de la norma no es aceptado dentro del concepto de la investigación científica. Todavía está mirando el, el cuerpo como algo aparte de la integridad del ser. Y todavía todo lo que tiene que ver con, o las ciencias que tienen que ver con el estudio del cuerpo, están empecinadas en extraer al cuerpo de toda la composición magnífica a la cual él pertenece. Él pertenece y él forma parte de una estructura que es la estructura del ser integral. Pero en esa integralidad, el
la ciencia no ha podido entrar porque le queda muy complicado entender cómo funcionan los niveles superiores, porque esos niveles superiores no son susceptibles para ser vistos a través del método científico, porque el método científico es generalizado y no particularizado. Cuando en la investigación científica hay pocos elementos que actúan de tal o cual forma, son excluidos incluso del estudio y solamente lo generalizado, lo que puede ser utilizado en la generalidad, es lo que se convierte en una verdad. Lo que es verdad es que este vehículo en el cual nosotros nos encontramos ha sido diseñado como un reflejo de la perfección de la creación misma. O sea, no puede ser distinto porque nosotros somos el producto de esa perfección en la creación. Entonces, por eso la mente humana no puede llegar a entender la magnificencia que es nuestro cuerpo, nuestro vehículo. No lo ha podido descifrar realmente y ha hecho toda la cantidad de intentos, pero desde mi punto de vista, la falla ha sido llegar a olvidar la particularidad del ser humano y segundo, que corresponde a la integralidad del ser. Es decir, desde mis estudios como terapeuta, entendí que el ser humano forma parte de una integralidad y en esa estructura en la que nosotros nos encontramos está involucrada directamente con el medio ambiente, está involucrado con el aspecto social y está involucrado con todas las características que hay en toda la creación. Afortunadamente, entonces, hay un grupo amplio de científicos y de investigadores en todos los campos del conocimiento que han continuado los procesos investigativos y van acercándonos un poco al entendimiento del mecanismo completo que nos permite desempeñarnos en este mundo físico. Entonces nos van mostrando más o menos cómo es que funciona este cuerpo que tenemos para cumplir nuestro propósito primario. Pero poco a poco nos van mostrando que no somos solamente una estructura de carne y sangre. Nosotros somos mucho más que todo eso. Y en el concepto mismo debemos entender que somos solamente la parte más densa de algo muchísimo más grande que esta simpleza dentro de lo complejo de nuestro cuerpo. Entonces, este mecanismo completo en el cual nosotros estamos metidos y que nos sirve para poder movernos dentro del espacio, tiempo, movimiento, podemos entender que tenemos todas las características del universo metidas dentro de él y que la misma estructura que tiene el universo la tenemos nosotros. Eso lo entendemos por la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Lo que sí tenemos claro es que este magnífico vehículo que nosotros tenemos y en el cual nosotros nos movemos fue diseñado desde el inicio para permanecer intacto durante 100 años, luego de haber completado su autodesarrollo a los 20 años, es decir, 120 años. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos 20 años para desarrollar nuestro vehículo y luego 100 años para disfrutarlo. Eso nos da un total de 120 años de un armonioso desempeño donde disfrutamos de la autocorrección y del autodesarrollo. Son dos aspectos muy importantes que tiene nuestro cuerpo, nuestro GUF. La autocorrección determina que a cada instante nuestro cuerpo esté tomando información que nosotros mismos le damos para
crearse y recrearse permanentemente. Quiere decir que se corrige automáticamente todos los instantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos entender, y ya eso ha sido comprobado, que hay células o hay partes de nuestro cuerpo, hay una estructura. Está la célula forma los tejidos forman los órganos y los órganos forman los sistemas. 4 niveles que determinan la estructura misma. Entonces, todo inicia en la célula. Y tenemos claro que en el proceso del desarrollo celular, para formar los tejidos y luego los órganos, esos órganos, hay algunos que se renuevan cada año, cada 2 años, y los que más se demoran 7 años para renovarse. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un cuerpo nuevo cada 7 años. Es decir, este cuerpo que está aquí frente a ustedes no es el mismo que estaba hace 7 años y un día hacia atrás. Ese cuerpo ya no existe y ese ya no forma parte de esta experiencia espaciotemporal actual. Ese ya desapareció, quedó atrás en el pasado. Y la segunda característica es el autodesarrollo. Quiere decir que nosotros nos vamos desarrollando en nuestro cuerpo poco a poco. Y eso tiene que ver con los sistemas. Así como los órganos se van renovando, los sistemas también se van desarrollando, se van sincronizando en la medida en que nosotros vamos obteniendo experiencias e información de esas experiencias aquí en el espacio-tiempo-movimiento. O sea que son las dos características que tiene mi cuerpo. Cada uno de los 12 sistemas que yo tengo en mi cuerpo, que son los que lo conforman, lo estructuran y que ya lo hemos analizado en diferentes talleres que hemos visto, trabajan armoniosamente en sincronía con el ritmo del universo. Quiere decir que están determinados por la forma como palpita el cosmos. El mismo palpitar de mi corazón está determinado por el palpitar del universo. Y ya los científicos han mostrado cómo funciona ese corazón del universo, que está en sintonía total y está sincronizado a mi propio corazón, como cuerpo, como estructura biomecánica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y esa es nuestra estructura. Para eso tenemos todas las herramientas para poder mantener nuestro cuerpo en perfecto estado durante 100 años. Una vez que la persona cumple los 20 años, entonces necesita tomar la decisión de si continúa en ese perfecto estado o continúa el proceso de degradación. Generalmente, y la gran mayoría de las personas han asumido la falsa idea de que a los 20 años se cumplió todo y una vez que llegaron a ese clima, empieza su desarrollo a ir hacia abajo. Hasta allí llegó el punto de desarrollo del cuerpo y empieza un proceso de envejecimiento que debemos aceptar. Y nos hemos visto obligados por esos paradigmas a aceptar que eso es cierto y que el deterioro es producto de cada una de las experiencias que nosotros estamos viviendo. Y debemos aceptar, según ese faraón del lado de la sombra, que nuestro cuerpo va en deterioro de cada una de sus funciones. Y es tan claro que incluso cuando se llega a cierta edad, los sistemas de salud mundiales le dicen a la persona, usted ya tiene tal edad y ya tiene que empezar a tomar tal medicamento porque le va a dar, y eso es una sentencia, diabetes, Alzheimer, lo que sea que se quieran inventar.
Y ahí es donde aparece el concepto de las enfermedades. Ese concepto de las enfermedades nos atacan por seguro, según lo que ellos plantean, y que debemos resignar porque no hay ningún remedio de acuerdo con el uso. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos utilizando nuestro cuerpo, entonces el cuerpo se tiene que ir deteriorando. No hay nada más falso que eso, porque finalmente sabemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Y eso nos lo demuestra incluso el hígado. El hígado se autorregenera y lo notamos en nuestra piel. Y hacemos una cortada y se genera un proceso de autorregeneración. Entonces, si eso es verdad y si lo estamos viendo todos los días, ¿por qué no creer a lo que realmente hay, lo que nos está demostrando nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser, en vez de estarle creyendo a una estructura paradigmática que traemos por generación de generaciones? Entonces, eso es el triunfo de esa sefirá de Hod en Geburá, que logró meter en la mente de las personas ese juicio de valor llamado enfermedad y llamado vejez. Cada uno de nosotros se enferma porque quiere. Cada quien, cada uno, y eso está totalmente demostrado desde la Kabbalah, que cada uno de nosotros llama eso que necesita, lo que sea, incluido esa enfermedad, incluido el dolor, incluido todo, porque por afinidad de forma necesita llamar algo que le indique su posición. Es decir, si hay un dolor en el nivel de formación, que es decir, lo que se manifiesta en el mundo físico tiene que ser algo de dolor. Quiere decir que la enfermedad no nació en el mundo físico, la enfermedad nació en el mundo de la emoción. ¿Pero por qué nació? ¿Por qué se le permitió nacer? Porque el concepto que está saliendo desde el nivel de Binah, que es un concepto perfecto, impecable, fue modificado cuando entró al mundo de formación y se modificó justo en la Sefirá de Geburah, que es donde se emiten los juicios, y allí se transformó en Hod de Geburah en una mentira. Quiere decir que todo lo que se manifestó a nivel emocional fue una falsedad que termina manifestando la enfermedad, cualquiera de ellas que sea. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de sanar automáticamente, libre del tiempo y del espacio, cualquier tipo de condición de salud. Y desde el punto de vista de terapeuta puedo decirlo, como terapeuta he visto cómo situaciones, por ejemplo, de cáncer de tiroides, desaparecen automáticamente frente a mis ojos, solamente con una imposición de manos. ¿Qué necesito? Utilizar los códigos que me permiten llegar a ese nivel y además utilizar los procesos de sanación emocional que autorizan la regeneración del cuerpo, que desbloquean la regeneración del cuerpo. Quiere decir que si yo me libro del tiempo y del espacio, puedo ver frente a mis ojos la sanación total y completa de un cuerpo porque ha corregido la información que viene de los mundos superiores. No estamos obligados a vivir esa condena de la falsedad de la enfermedad. Cada uno de nosotros crea en su mundo lo que necesita y lo que le corresponde. Y si alguien creó una enfermedad, fue su responsabilidad, porque no está obligado a vivirla, no está obligado a sufrirla. La está sufriendo por su propio deseo, porque fue lo que realmente trajo al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo de formación es donde está el deseo. Quiere decir que deseó esa enfermedad. Y al desearla, se manifiesta. La diferencia es que el deseo de la enfermedad
es totalmente opuesto y contradictorio a la voluntad de vida que origina la inteligencia, energía que baja hacia los niveles inferiores. Pero esa es responsabilidad del individuo, por eso tiene autonomía y al utilizar su libre albedrío decide si vive o no la enfermedad. Cada quien la crea y cada quien la desaparece el día que desee. Esa es su responsabilidad. Y así como una enfermedad es la muestra de desligarse de los mundos espirituales, cualquier otra de las características de falta de recursos para cumplir con el propósito también es desligarse de los mundos superiores. Y todo lo que tiene que ver con esa falsedad es porque se desliga el individuo de los mundos superiores. Nadie puede decir que no tiene el dinero para cumplir su propósito, porque eso fue un compromiso que se firmó antes de venir a este espacio-tiempo-movimiento. Y si no los tiene es porque no quiere sacarlos, pero están allá en su cuenta bancaria universal y solamente tiene que traer todos sus recursos, el dinero, las inteligencias, las relaciones, todo lo que necesite para cumplir su propósito de vida. Si no lo baja es por su propia decisión, porque para eso tenemos la autonomía. Esa autonomía se llama libre albedrío. Entonces, ese contrato que nosotros tenemos, podemos manipularlo de la manera que nosotros consideramos conveniente a partir de ese libre albedrío que tenemos. Ahora, hay algo incluso que nosotros podemos llegar a modificar y es la muerte. La muerte sí, definitivamente tenemos que aceptarla como el proceso en el cual se termina el contrato de uso de este espacio-tiempo-movimiento. Tenemos un tiempo marcado aquí, en esta experiencia temporal. En esa experiencia temporal que tenemos, estamos de visita. Estamos de visita en este plano. Nosotros no pertenecemos a este plano. Y como no pertenecemos, una visita tiene un inicio y un final. Entonces, la muerte marca el término de nuestra experiencia espaciotemporal. Sin embargo, aunque ya está escrita en nuestro destino, tenemos la posibilidad de modificar esa fecha. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en los niveles superiores, estoy modificando todos los niveles que hay por debajo. Por consiguiente, yo puedo extender mi visa para estar en este espacio-tiempo. Eso lo hacemos con propósitos nuevos y que vayan o que busquen un impacto universal mucho más grande que el que teníamos cuando decidimos venir a este espacio-tiempo movimiento. Quiere decir que yo puedo modificar incluso mi fecha de partida. Lo que sí debo tener claro es que hay una fecha de partida y esa fecha de partida corresponde con el momento en que yo me retiro de esta experiencia espaciotemporal. Nadie quisiera permanecer en esta carencia que es este mundo físico, porque sabemos que es un mundo de escasez de luz. Aquí no hay luz. La luz es la que cada ser humano puede brindar al mundo físico. Entonces, nosotros no queremos vivir en la carencia de esta conciencia del cuerpo, porque nos está alejando cada vez más de la unicidad. Nosotros pertenecemos a la unicidad y vivimos en la unicidad y correspondemos a esa unicidad. Por eso es un mundo de luz en el cual nosotros vivimos. Cada vez que llegamos acá y vemos esa carencia de luz, es un sufrimiento para el alma. Sin embargo, estamos aquí para cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? El de transformar este espacio-tiempo. Y al transformarlo, ayudamos en el proceso de transmutación de todos los seres que forman y que conforman este espacio-tiempo. Cuando nosotros lo impactamos con nuestro recurso, que es el movimiento, entonces cambiamos
el espacio-tiempo, que es bidimensional, y le damos movimiento que lo convierta en la tridimensionalidad. Pero esa tridimensionalidad no es suficiente. Nosotros necesitamos llevarlo a la cuarta, a la quinta dimensión. ¿Cómo hacemos eso? Le aplicamos un proceso de transformación, que es transmutación, y le aplicamos un proceso de transmigración, que es la elevación de la conciencia. Quiere decir que cuando nosotros le impactamos movimiento, que es nuestro aporte a esa bidimensional de espacio-tiempo, lo convertimos en espacio-tiempo-movimiento, que esa sí es mi creación. Eso sí es lo que me corresponde a mí. Y allí dentro de esa creación es que yo puedo determinar qué es lo que yo quiero para mí, para esa que es mi creación. Por eso yo decido si hay enfermedad o no. Es mi decisión. No tengo por qué enfermarme. Y yo decido si hay vejez o no, porque no tengo por qué envejecer. Esa es mi decisión. Y al hacerlo, ese cambio que yo hago apoya a la elevación en todos los niveles a todos estos mundos carentes de luz. Por eso determino que puedo transformar desde todos los ángulos esta estructura espaciotemporal. Yo lo hago con mi aporte, con mi individualidad. Esa es mi responsabilidad. Por consiguiente, el sentido de la muerte, ¿cuál es? El sentido es recordarnos que estamos de paso aquí, en este espacio-tiempo. Y el estar de paso, nuestro origen es el nivel lleno de luz de la unicidad. Es entonces cuando nosotros tenemos que representar ese nivel. ¿Cómo? Trayendo la luz a este mundo y siendo antorchas para todos los seres que conforman esta creación. ¿He sido claro? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Adelante, James. Hola, Conrado, buenas noches, saludos para todos. Conrado, una pregunta, ¿de dónde sale? O sea, a mí me llama mucho la atención que hoy en día tú hablas con una persona de 30 años y se creen viejos ya, dicen, no, es que de 30, 32, es que estoy muy viejo, es que estoy muy vieja. Y digo, pero ¿cómo así si usted está empezando a vivir? De dónde proviene ese pensamiento de Yehuda? Ya, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes observan, la expectativa de vida del ser humano ha ido aumentando vertiginosamente. Hace solo 2 siglos, una persona de 30 años ya era muy adulta. O sea, era normal que una persona de 35 muriera. Cuando llegaba a los 40 o a los 50, wow, este man es un viejo, este man es, o sea, ¿cómo ha hecho para llegar tan lejos? Poco a poco, con los descubrimientos científicos, hemos podido extender la experiencia de vida. La experiencia de vida media ahora creo que va como en 80 y algo de años, ¿verdad? Esa es la expectativa de vida. Eso hace, por ejemplo, que se aumente la edad de jubilación y bueno, todo lo que tiene que ver con los órdenes sociales. Pero ¿qué sucede? Ha habido ahora una característica en los jóvenes y es querer salir rápido de este mundo, porque cuando vemos todas las cosas que suceden en este mundo, todo lo que tiene que ver con esta experiencia espaciotemporal, hay demasiados aspectos de la sombra aquí, tremendos, hay muchísimas cosas. Y hay unas almas que están llegando de unos niveles elevados que no están de acuerdo con esa cantidad de cosas que están sucediendo y están queriendo irse rápidamente. Es por eso muchos de ellos han empezado a decir incluso, yo no quiero tener hijos, yo no quiero casarme, la verdad sé que no voy a durar mucho, etcétera, etcétera. Pero tiene mucho que ver con eso que ellos han encontrado. Sin embargo, es muy importante reconocer que todos los avances que ha tenido la humanidad en estos
100 años después del impacto que ha tenido la informática y toda la era de la información, podemos entender que hay una transformación real de toda la estructura como tal. Y eso da una luz de esperanza. Precisamente estamos viendo los cambios que se están generando. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, sí, señor, está bien, muchas gracias, sí, señor. Con gusto. O sea, es importante que entendamos que la transformación que se da o que se espera de estos mundos inferiores solamente se pueden dar a través de almas encarnadas. Y nosotros estamos aquí para apoyar en el proceso de transformación. O sea que nuestra responsabilidad está en tomar la antorcha, en ser realmente los faros que iluminen a todos los barcos que se aproximan y que quieren transformar también y que quieren ser transformadores ellos mismos. ¿Ok? Adelante, Cartagena. Conrado, ¿qué pasa con estos seres, estas personas que quieren morir? Ya sea porque se sienten solas, porque no pudieron superar la pérdida de un ser amado, por temas de enfermedad, porque una enfermedad las ha atormentado y no han podido superarla o aceptarla. Estaba recordando ahorita el caso de la abuelita de Sergio. Ella no superó en su vida una ceguera que tenía, y además le dio muy duro la muerte de su esposo, y ella decía, yo me quiero morir, y ella empezó a deteriorarse, comía lo necesario, y hablaba mucho de que quería morirse, y ella se acostó a dormir y no amaneció. Tuvo una muerte, gracias a Dios, en medio de sus enfermedades, que tampoco eran graves las enfermedades de la edad. Ella tenía 84 años, creo, 86 o 84 años. Tuvo una buena muerte porque fue una muerte tranquila, fue una muerte durante el sueño. ¿Qué pasa con estas almas, con ese Ruach, cuando el ser humano ya no quiere vivir, quiere morir, quiere irse, quiere abandonar su cuerpo e irse? ¿El Ruach acepta ese deseo o definitivamente estamos regidos por designios donde tenemos inscrito en el libro de la vida cuándo debemos partir? Quien decide la forma de vivir y la forma de morir y el tiempo de morir es el Ruach. Quiere decir que el Ruach, cuando ve que su Nefesh no está haciendo cumplir el propósito y cuando ve que el ego hace lo que le da la gana, decide abandonar el cuerpo y abandona la misión. ¿Y por qué lo abandona? Porque sabe que esto es solamente un juego. Y entonces entra y sale las veces que quiera. Y este ego no me funcionó, yo voy, subo, corrijo y arranco nuevamente el juego en una nueva existencia, ¿verdad? En otra nueva experiencia espacio-temporal. Quien se va realmente es el Ruach y quien toma la decisión de morir es el Ruach. ¿Por qué toma esa decisión? Porque ya se da cuenta que no hay posibilidad de rescatar, digamos, el ejercicio de lo que hay en los niveles inferiores, ¿sí? En cuanto a nefesh y en cuanto a ego y en cuanto a cuerpo, ¿verdad? Eso, ¿dónde nos aprendemos? Eso fue lo que hizo Hashem cuando le dijo a Noah, no, construiste una arca porque voy a acabar con toda esta vaina. Es decir, decidió irse y se fue. ¿Sí? ¿Qué se llevó? Se llevó al Ruach. Se lo llevó y todo lo demás lo destruyó. ¿Verdad? Entonces, lo mismo hizo con Sodoma y Gomorra. Entonces, yo saco el Ruach y todo lo demás lo destruyo. Eso es lo que hace un Ruach cuando ve que
lo que hay debajo, que es el nefesh más el guf, no están cumpliendo con el propósito. Dice, ya definitivamente están tan corrompidos que no hay ninguna posibilidad. Por eso le dice, si encuentras 50 justos, si encuentras 40, si encuentras 30, y al final se encuentra 10 y no hubo. Entonces ya hay que salir, ya hay que definitivamente irse, ¿verdad? Para evitar eso, que hubiera un nivel de corrupción tan profundo, por eso nos sacó con anterioridad de Egipto. Se suponía que teníamos que durar 400 años, porque son 100 años, que son 10 sefirot, en 10 sefirot, en 4 mundos, en cada uno de los 4 mundos, y ahí se podría resolver el asunto. Ahí se supone que tendríamos que haber encontrado la respuesta. Pero cuando vio que estaba todo tan deteriorado, dijo, no, yo lo saco antes, porque si no, entonces no hay ninguna posibilidad. Eso es lo que nos explica Zohar, por ejemplo, el Kabbalah, todo. Cada vez que estudiamos, entendemos eso. Quiere decir entonces que un Ruach toma la decisión de partir. Y nosotros vemos muchos, pero muchos, muchas personas andando por el mundo donde ya decimos, pero ¿y dónde está el Ruach de esta persona? Y hay algunos en hospitales o en casas, casi que en estados de coma o en estados de enajenación, donde decimos, ya ahí no hay un Ruach, ¿sí? Yo incluso hay una persona que fui a visitar como paciente y yo vi que ya no estaba esa persona, ya no era la persona que yo vi, que yo conocí. Cuando se asomó a través de sus ojos, lo que había allí era otra cosa totalmente distinta del ruach de esa persona que yo conocí. Entonces, es real que el ruach mismo toma la decisión de partir. Y el ruach nuestro, cada uno de nosotros tomó esa decisión. Por eso envejecemos. El proceso de envejecimiento es cuando el ruach dice, no, este man no me está cumpliendo. Entonces lo voy a dejar que se envejezca. Voy a dejar que se deteriore. Si el nefesh le creyera al ruach y le creyera que está diseñado para mantener esa perfección durante 120 años, no habría proceso de envejecimiento. Eso lo entendemos de Moshe. Moshe no envejeció. Entonces, sí es verdad, sí es real. Y ahí en este momento, en este espacio-tiempo, hay personas que viven, y está comprobado, puedes buscarlo en internet, personas que viven y ni siquiera necesitan tomar agua. Viven del prana y están en perfecto estado de salud y detuvieron el tiempo en su cuerpo, detuvieron el proceso de envejecimiento. ¿Lo entendieron? O sea, cuando nosotros nos conectamos con los niveles superiores, cuando nosotros escuchamos a la Neshama y le creemos a la Neshama, no tenemos por qué envejecer. Porque las enfermedades no vienen de los niveles superiores. Las enfermedades vienen del nivel de formación. Y el nivel de formación es donde está precisamente los faraones del nivel de la sombra. Ellos son los que convencen al nefesh y al ego de que hay que destruir el cuerpo. Y por eso hay gente que destruye su cuerpo. Hay gente que todavía es víctima de el cigarrillo, del alcohol y de las comidas dañinas y todo eso. Y prende el televisor y verás esas personas que aumentan de peso dicen, es que no puedo evitarlo. Claro que lo pueden evitar, pero los juicios de valor que se generaron precisamente en Jod de Geburá le dicen, usted no puede, y ya quedaron presas las inteligencias allí, y el faraón de la sombra está robando esa luz. ¿Tú crees que
¿Él va a querer entregar esa inteligencia? No, porque sabe que con eso está logrando todo. ¿Qué se robó realmente el faraón? Se robó el propósito primario de esa persona y anuló el ejercicio de vida en esa experiencia espaciotemporal. Lo bloqueó y lo anuló. Y la persona le creyó, además, ese Ruach le creyó. Por eso el Ruach se va. Y lo que queda allí es un ego alimentándose y permitiendo que el, eh, el regente de la sombra siga robando esa energía. Todos tenemos la posibilidad de recuperarnos y de salir. Sé que es duro, por supuesto, claro que sí. Te lo digo, en más de 20 años de terapeuta, he visto muchos pacientes y he visto el dolor humano realmente, he visto el sufrimiento del alma dentro de los cuerpos, dentro de la gente, y he podido ver ese sufrimiento del alma. Y por eso yo te puedo decir, podemos salir de allí, podemos rescatarnos, pero hay muchas personas que están sometidas por esos niveles de sombra y que no les permite despertar a una vida totalmente diferente. Por eso es que necesitan tratamiento. ¿Fui claro en la respuesta? Sí, señor. Estaba pensando también ahorita, el amor es un sentimiento tan fuerte, es una energía tan grande que también ayuda para que nosotros podamos romper con estas malas programaciones o vicios. Cuando hemos caído ante un vicio, por ejemplo, el cigarrillo, el apoyo de la pareja es muy fundamental. Y yo lo digo por experiencia propia, cuando nos conocimos con Sergio, los dos fumábamos, no éramos viciosos de fumarnos un paquete diario, pero sí éramos fumadores ocasionales. Y nosotros tomamos la decisión de dejar de fumar por respeto el uno al otro. Y en la vida hemos vuelto a fumar ni un solo cigarrillo, es más, nos molesta el olor a humo. Y eso fue ya hace más de 15 años. Entonces, el amor también puede llegar a ser un punto muy fundamental para que las personas puedan salir, puedan romper esas cadenas y puedan tomar la decisión definitiva de luchar contra esos faraones, contra los vicios. Los vicios son fuertes. Hay personas que duran luchando años para dejar el cigarrillo. Afortunadamente nosotros tuvimos como ese despertar de conciencia motivado por el amor el uno al otro y decidimos dejarlo. Entonces fue algo muy bonito y que nos ayudó mucho, obviamente, principalmente en nuestra salud. Entonces, ahorita estaba recordando esa experiencia personal. Claro, claro que sí. Pero realmente lo que debe de motivarnos es el amor propio, no solo el amor hacia otras personas. En algunos pacientes que he tenido de adicciones, donde precisamente se enfrentaban al cigarrillo, personas que dejaron automáticamente de un día para otro el cigarrillo. ¿Por qué? Porque entendieron precisamente que había un ruach detrás al cual había que servir y están en el proceso de cumplir con su propósito. Entonces escucharon a su ruach y pudieron de un día para otro dejar, y eran personas fumadores eh, de grandes cantidades, o sea, de 2, 3 cajetillas diarias de cigarrillo. Entonces, personas que lograron entender que eso no era algo que necesitaban en su vida, y sobre todo porque lograron entender cuál había sido el anclaje. ¿Se acuerda que en los talleres yo les he hablado del anclaje? ¿Cuál fue el anclaje? Apenas se identifica el anclaje, solamente es retirarlo y punto, ya. Cambia ese anclaje por un anclaje positivo si es que necesita un anclaje, pero elimínelo de su vida como anclaje negativo. Esos puntos de contacto en la línea de tiempo se pueden modificar en cualquier momento, así como yo modifico una película.
Entonces, solamente a nivel terapéutico lo que se hace es revisar cuál fue el anclaje y cambiar esa película y editarla, punto, ya. Por eso hay personas que toman la decisión automáticamente. Pero volviendo al concepto del amor, muchas personas, por ejemplo, he visto madres, sobre todo madres, más que padres, madres donde tiene varios hijos y pierden a uno de ellos. Y el amor por el hijo que partió hace que descuide no solamente su propia salud, sino su relación con los demás que quedaron vivos. Entonces decidió por el dolor desde una visión individualista, casi que egoísta, abandonar las relaciones que tiene con los demás hijos y seguir unida a una relación con una persona que ya no está. Y eso le hace mucho daño, no solamente a ella, sino que le hace daño a los demás que están a su alrededor. Entonces, a nivel terapéutico, lo que se busca es traer a esa persona o a ese ruach, traerlo a a un momento especial donde se reconecte con el mundo físico, porque lo que hizo fue conectarse con la muerte y aceptar la mentira de la muerte. Y esa mentira de la muerte en el ser que partió hace que añore la muerte para poder reunirse con ese ser que partió, olvidando a los que todavía quedan vivos. Entonces, es solamente un juego que hace el regente de la sombra, cambiando los conceptos o los juicios de valor que se generan a nivel de Jod de Geburah. Entonces, por eso allí es donde hay que ir. O sea, cuando a nivel terapéutico se trabaja sobre el árbol, se trabaja con los conceptos del árbol y con los caminos que unen cada sefirá, se busca cuál es el elemento que está generando ruido en la comunicación entre todas las partes del ser. Es decir, entre el Guf, el Nefesh, el Ruach, la Neshama, el Hayá y la Yehidá. Entonces, ¿cuál es el que está afectando allí? ¿Y cuál es el camino que está, por decirlo de alguna manera, montado o está empantanado? ¿Y cuál es el que corregir? Y ya, sencillamente eso es lo que se hace cuando se aplica el árbol para sanar terapéuticamente. ¿Fui claro? Sí, señor, mil gracias. Vale, gracias a ti. ¿Algo más? Adelante, Panamá. Buenas noches. Hace unos días comentábamos con Fabián sobre la concepción de la vejez o la percepción de la vejez, por ejemplo, en Bogotá versus los pueblos pequeños. Una persona, por ejemplo, de 50 años en un pueblo pequeño, o sea, si es clima frío, con un chalecito, camina encorvada, en fin, sus canas, bueno. Y en Bogotá es una persona muy activa, muy juvenil, en la mayoría de los casos, ¿no? Decíamos quizás sea esa actividad, porque Bogotá como es movido, y bueno, hay mujeres, muchas mujeres que decimos dejarnos nuestras canas sin tinturarnos, y aún así, allá en Bogotá, nosotros percibíamos que, o en Bogotá y en las ciudades grandes, que como que la percepción de la vejez es muy distinta, al igual que la concepción que se tiene frente a la edad para tener hijos. En los pueblos es mucho más joven, ¿no es cierto? Y en Bogotá, primero una mujer se realiza, primero estudia, se realiza profesionalmente y luego se decide tener bebés. Entonces, es como ese imaginario sociocultural el que lleva incluso a que se muestre a nivel físico tantas cosas, ¿no? O sea, es increíble. Claro, claro que sí. Además, incluso ese imaginario de que tú hablas
no solamente está relacionado con el aspecto salud, sino también con el aspecto prosperidad. Es totalmente diferente la forma como afronta una crisis o una situación económica una persona del campo con respecto a una persona de la ciudad. Entonces, en el imaginario general, nosotros entendemos que no solamente salud es lo que proviene de los niveles superiores, sino que también estamos hablando de la provisión general, es decir, todos los intelectos que están llegando de los niveles superiores. Por eso cuando en HOT hablamos acerca de la verdad, hoy me referí exactamente a lo que tiene que ver con la vida como tal, pero allí también están todos los paradigmas con respecto al concepto de la prosperidad, o sea, del ganarnos el sustento. Y todo el mundo cree, por ejemplo, que tiene que trabajar para poder obtener el sustento. Y el trabajar no tiene nada que ver con el ejercicio mismo de lo manual, de lo práctico. El trabajar es solamente ganarse el sudor, el pan con el sudor de la frente, pero eso significa ganarse el pan con la combinación entre Jomá y Binah, y el sudor de la frente no son sino las inteligencias que bajan a partir de la combinación de Jomá y Binah. Ese es el sudor de la frente, pero ese sudor de la frente, esas ideas o esas inteligencias que llegan, son las que determinan que una persona pueda tener una gran fortuna en muy poco tiempo. Y eso lo hemos visto en la actualidad, hemos visto cómo los nuevos grandes multimillonarios han resultado de la noche a la mañana, solamente con una idea que se les ocurrió, el dueño de Alibaba y el de el mismo dueño de Facebook, los de Google, todos fueron ideas que nacieron así rápidamente y no tuvieron que trabajar y trabajar 50 años deslomándose para lograr un propósito, y llegaron a ser multimillonarios muy rápidamente. Entonces, todos esos conceptos, esos preconceptos que hay, que todavía vienen, lo que les decía ahora, ese eh, eh, concepto antiguo del mecanicismo de los 1800, hace que todavía se tenga el concepto de lo antiguo, de lo que tenemos que vivir. Y eso no es verdad, son paradigmas que están allí para ser totalmente eh, replanteados, y lo está replanteando precisamente la edad de la información en la que nosotros estamos ya involucrados, ¿verdad? Gracias por ese compartir. ¿Algo más para adelante en Panamá? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Espero estén muy bien. Cuando tú hablas del tema de la farmacéutica, el tema de que vuelven dependiente una persona, supuestamente de una, sí, de que se va a enfermar y que tiene que tomarse esto. Mira que antes de que conociera a Diana, yo sufría de algunas cosas, gastritis, bueno, unas cosas, dolor de cabeza, dolor de huesos, varias cosas. Y entonces, bueno, empecé a hacer Shabbat, y cuando hacía caminos, antes de caminos hacía Shabbat, entonces empecé a entender que en realidad sí, o sea, el hecho de hacer la bendición por la comida, el hecho de hacer las oraciones, el hecho de visualizar, te ayuda a sanar. La Navejok también me parece muy importante, tanto en lo que yo hago como lanzar la semilla en la tierra, como purificarse uno con las bendiciones. Es muy importante, yo sí, ¿verdad? Lo reitero, que hacer las bendiciones, hacer las oraciones son muy buenas, porque yo trabajaba mucho, yo trabajaba demasiado, y hoy en día ya no me dice, ¿por qué no te mueves más, Fabián? Digo, no, Diana, es que yo tengo el concepto de que
puede llegar el sustento no por mi trabajo físico, que trabajaba hasta de noche, hasta la medianoche o toda la noche, me acuerdo, cuando había épocas de verano que tenía uno que regar. Entonces yo digo, no, yo puedo manejar los recursos de otra forma, atrayéndolo desde mi nada, o sea, pensar, buscar esa idea. Entonces, eso lo quería decir. Todo ese conjunto hay que tenerlo muy en cuenta para no estar no pensando que uno tiene que trabajar y forzarse o tomar la droga cara o tantas cosas que mete la otra parte negativa. Gracias. Gracias, campeona. Sí, así es. ¿Algún otro planteamiento? Algo que... Adelante, Nueva York. Sí, bueno, este es un tema que a mí me toca muy de cerca porque yo estuve enferma de cáncer y es algo que yo a este momento estoy convencida 100% que nos podemos curar nosotros a nosotros mismos. Eso sí, es no tener duda, es tener esa conexión con el de allá arriba y estar firme en lo que uno quiere y para qué lo va y para qué lo quiere. Y, yo vi en mí misma cómo me pude curar con la ayuda obviamente de muchas personas alrededor mío, pero, pero es algo que ojalá las personas pudieran entender que se puede hacer. Y, y es algo que en ese momento tengo la esposa de mi hermano, también está sufriendo de cáncer. Y yo ella cómo sufre, cómo, y ese no poder apoyarle y decirle, pero es que tú puedes, me queda difícil, no, no le puedo traspasar esa información que yo recibí a ella y quisiera como, ¿qué hago para poderla apoyar en este caso? Porque va se le quita aquí, le pasa allí, entonces no, ha sido difícil. Cuando conmigo fue algo rápido, gracias a Dios, y pasó rápido. So, es difícil cuando ves a las otras personas sufrir y sabiendo que se puede quitar, que se puede corregir. Así es, corazón, así es. Desde la terapéutica entendemos que los procesos de cáncer ya son de por sí y por sí mismos un proceso curativo, que están manifestando una condición emocional. Y lo que se hace en ese tipo de tratamientos es precisamente lo que explicaba hace un momento, ir a los momentos de anclaje para poder hacer el cambio de la programación y eh, inculcar o introducir dentro del ADN de la persona la información que revierta ese crecimiento inadecuado de las células, porque al fin y al cabo la información que eh, hace que los procesos de crecimiento indebido de las células corresponde con un evento que impactó a nivel emocionalmente y afectó la estructura o la información del ADN. Por eso necesita cambiarse o reestructurarse esa información, que es de lo que estoy hablando hoy en Hall de Gebura, cambiar esos juicios de valor y establecer unos juicios nuevos donde la célula reciba una información nueva y permita la regeneración del proceso o de los tejidos. Y al modificar la célula, cambia el tejido y automáticamente cambia el órgano como tal. Entonces, es llevar a la persona a reconocer que tiene el poder suficiente para auto regenerarse, autorrepararse. Y esa capacidad la tenemos todos y permanece intacta, siempre estará intacta, incluso hasta el momento de la muerte. Entonces es identificar qué fue lo que sucedió y hacer el ejercicio. Tú misma eres una muestra viviente de que es posible. Tú encontraste respuestas y esas respuestas permitieron que
hicieras el ejercicio de transformación en la parte correspondiente al desarrollo celular. ¿Estamos? Sí, sí, ahí tenemos que hablar. Claro, claro que sí, con Ujú, muchísimo gusto, querida. ujú. Pues entonces, miren cómo es posible, o sea, la característica de de manifestar en nuestro mundo, porque no es solamente el cuerpo. Hoy tomé como ejemplo el cuerpo porque Jod tiene que ver con la vida y la vida eterna porque es la verdad. La muerte no existe como tal, la enfermedad no existe, la enfermedad está en los niveles intermedios, o sea, lo que está enfermo no es el cuerpo, lo que está enferma es la emoción. Por eso hay que sanar la emoción para que el cuerpo manifieste, porque es el que está en el mundo físico, en el nivel de Malkut, en el nivel de lo manifiesto, es que manifieste la emoción sanada. Eso es lo único que necesitamos, nada más. Y si trabajamos correctamente los niveles aún más elevados, que son los niveles de Binah, ahí podemos hacer el cambio que queramos libre de tiempo y espacio. Por eso le decía, yo pude ver que en un instante solamente, o sea, era como haber reventado un globo, una bomba de esas de aire, haber visto cómo se reventaba y desapareció automáticamente esa condición de cáncer a nivel de tiroides. Y pudimos verlo. ¿Qué se hizo? Solamente un proceso de sanación emocional y ya, eso es todo. Pues a nivel terapéutico, en eso es que necesito hacer énfasis como terapeuta. Eso es lo que se hace, es revisar dónde quedó el gatillo que generó el desenvolvimiento en una expresión de enfermedad cualquiera que sea. Ahora estamos hablando de cáncer, pero es cualquiera que sea, ¿verdad? Adelante, Cartagena. Hola Conrado y para todos muy buenas noches. Conrado, con lo que vamos aprendiendo a cada paso y a nuestro ritmo, antes de compartir lo que comparto de la enfermedad, déjame claro algo. En un principio tenía entendido de que el Nefesh estaba situado en Yesod, pero cuando se trabaja que se bajan a las tres partes de nuestro ser, cabeza, corazón e hígado, también habla que en el hígado está el nefesh. Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque además de que la enfermedad es una manifestación desde la parte de la cábala de una situación emocional no resuelta o encapsulada, ya está en el espacio-tiempo. Cuando se enferman ciertas partes del cuerpo, también hablan de la parte del cuerpo que nos habla. Ejemplo, las personas que nos dieron en algún instante de nuestra vida hepatitis. Yo tuve la A hace muchos años y eso es parte del hígado. ¿Es parte del todo o es parte específica de lo que te habla el Nefesh? Bien. Anatómicamente hablando, para entender el concepto de Ruach y el concepto de Nefesh, debemos entender que la estructura del tronco está dividido en dos partes, la parte aérea y la parte visceral. Y para que nos quede literalmente claro y totalmente claro y conceptualmente claro, hay una membrana que lo divide, igual que lo que hay en los niveles metafísicos, hay una membrana que divide cada una de las áreas. Quiere decir que el diafragma divide la caja aérea y la caja visceral. La aérea, que es la superior donde se encuentran los pulmones,
y donde se encuentra corazón, está determinada por Gesed Geuray Tiferet. Por eso en corazón, que es Tiferet, está el asiento del Ruach. Y la caja visceral está determinada por Netzachot y Yesod. Por eso en Yesod es donde se asienta el Nefesh. Ahora, la parte visceral está determinada por dos partes, por decirlo de esa manera. La una corresponde a la concreta y la otra corresponde a la vacía. La concreta es hígado, todo el sistema biliar. Hígado, vesícula biliar y se me escapó. Hígado, páncreas y vesícula biliar. Y el otro corresponde a estómago, intestino, intestino delgado, intestino grueso, vejiga. ¿Ok? Y la parte de riñones está, y la de riñones también corresponde a la anterior. Entonces, nosotros necesitamos ver en una situación emocional qué es lo que realmente está afectando. Por eso nos muestra, el mismo hígado está dividido en partes. ¿Qué parte del hígado está afectado? Porque eso nos indica qué parte de la emoción está afectada, cuál es la sefirá que está afectada. Y también nos muestra el camino que está obstaculizado, o sea, dónde está en la tranca, digamos, el trancón en el camino entre una sefira y la otra. Entonces, por eso al utilizar las letras, por ejemplo, de cada uno de los caminos o el concepto que hay detrás de cada camino, o hay diferentes formas de utilizar ya a nivel de sanación emocional desde la cábala, utilizando el árbol, la sanación específica de cada parte del órgano que está afectado. Entonces, cuando nosotros identificamos el órgano que está afectado, la forma como está afectado, el área en la cual está afectada, casi que podemos decir, es exactamente esto lo que ha sucedido en la parte emocional. No sé si fue esta mañana que hablábamos precisamente cuando estaba diseñando el material para la charla de hoy, hablaba con Narda, precisamente cuando hablaba con mi esposa acerca de algunas condiciones de un familiar que había partido y había partido con respecto, con una situación de cáncer de matriz. ¿Qué tiene que ver la matriz? La matriz es madre, precisamente. Y la matriz es madre porque allí es donde se desarrolla realmente el feto. Y había una situación de muy fuerte a nivel emocional de esa persona que hace que se genere una condición de matriz. En el caso de mi madre, por ejemplo, fue una situación de seno porque la relación directa que había era una relación de la parte del amor, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que ver con el hijo que está en la parte inferior, sino con la pareja que está en la parte superior. Entonces, afecta el seno, básicamente. Entonces, cuando revisamos el órgano como tal, asimismo podemos identificar cuál es el tipo de emoción que está generando esa manifestación inadecuada. ¿Ok? No sé si con eso respondí tu pregunta. Adelante, Cali. Hola, buenas noches, Conradito y compañeros. Mi inquietud es la siguiente. Resulta que en mi familia
por parte de papá, sí, por parte de papá, sufren de azúcar en la sangre, afectando el páncreas. Sí, yo últimamente he estado presentando esa situación, pero cuando yo me cuido bien en la alimentación y me hago el examen, yo soy súper bien. Pero cuando me descuido un poquitico de ir a comer algo que en exceso, ¡fum! Decaigo, ¿sí? Sí, ya sé que hemos hablado del páncreas, todo lo que conlleva la parte de la espiritualidad, el concepto con relación al páncreas, ¿sí? La pregunta es, yo lo he hecho en meditación y todo ese tipo de cosas y sanación, pero yo pienso que es ir mucho más a fondo, mucho más allá del más allá del más allá de mi ADN, qué sé yo, porque es que esto va de atrás, de generación. Yo no quisiera, porque no lo quiero, verlo así, de esa manera. Yo pienso que yo soy un ser único y que yo soy la que tomo mis propias decisiones de mi propia vida, así como tú lo acabas de decir, a nivel espiritual, a nivel con mi yo real, con mi Ruach y con mi niño interior. Pero vuelvo a lo pero siempre tengo pendiente hay algo ahí que yo debo de sanar, ¿sí? Y ahorita que estamos trabajando la parte de Hot y Geburah, con relación a Geburah, y tengo esta situación del páncreas y todo el mundo habla de salud, entonces me confronto a mí misma. ¿Qué debo de sanar? Ay, Conrado, necesito una sección. Pero es Claro una que sí. retroalimentación, necesito una, no cualquier sección, yo pensaría Claro. que, Para darte una idea, eso tiene que ver con restablecimiento de los vínculos familiares. Entonces, la terapia no es solamente, o sea, a nivel terapéutico no se trabaja solamente a nivel particular, individual, sino que se trabajan los vínculos familiares. ¿Por qué? Porque es algo que se está presentando a nivel de la familia y se tiene como, digamos que como herencia. Ese tipo de herencia nosotros estamos supeditados a sufrirla solo hasta los 12 o 13 años, que es cuando nos es entregado realmente el Ruach. Y allí el Ruach puede decir un momentico, eso corresponde con algo de mi familia y eso no tiene que ver conmigo, o al contrario, yo lo asumo y hago la corrección, ¿ok? Quiere decir que ya a la edad que tenemos, nosotros sencillamente ya hemos pasado los 13 años y por eso necesitamos manejar esa situación o esa condición. ¿Qué es una diabetes? Es exceso de azúcar. ¿Pero qué es exceso de azúcar? Cuando nosotros le echamos azúcar a algo, cuando algo es amargo. Quiere decir que cuando vamos a la cadena de dolor que hay en la familia para poder repararla y restablecer cada uno de los vínculos y transformarlos para convertirlo en una línea de amor, no una cadena de dolor, lo que nosotros debemos encontrar es dónde están los aspectos de amargura en la familia que trajeron precisamente esos aspectos y que hicieron eco en los primeros años de vida de la persona que más adelante vive la condición de diabetes. ¿Ok? Esa es una de las partes. La otra parte puede ser que por la cadena de dolor, la persona, sobre todo aquellos que inician con esa condición desde niños, eh, muy posiblemente tienen que ver con vidas anteriores en las cuales hubo tremenda amargura y esa amargura la traen a esta encarnación nueva y por eso necesitan endulzar esa amargura de alguna manera. Quiere decir que quienes cuando pasaron los 13 años no tuvieron la
no tomaron la decisión de transformar esa diabetes y eliminarla de su vida porque no pertenecía a ellos, sino que era una condición de sus padres, es muy posible que lo que ha sucedido es que haya o sea una condición de una vida anterior que está en la obligación, digamos, de corregir en esta encarnación actual. Cuando por el contrario es una característica que aparece después de los años, incluso después de los 13 años, que puede aparecer después de un embarazo, por ejemplo, o puede aparecer después de ciertos años de vida, los 40, los 50, los 60 años de vida, ya tiene que ver con el individuo mismo como una experiencia dentro de esta encarnación que está viviendo. Ahora, cuando es una diabetes gestacional que tiene que ver con la maternidad, es una relación directa entre la madre y el alma que está o que va a encarnar en ese cuerpo que ella está formando en ese momento. ¿Okay? O sea que hay que revisar más profundamente cuál es la condición que hay allí para trabajar. ¿Vale? Sí, Conguito, eso fue de ahorita. Ok, Ya, entonces hay que revisar. Hace poquito. Correcto, hay que revisar qué activó, cuál fue el gatillo que activó esa condición en ti que hace eco de la condición de tu familia, porque no tiene que ser porque lo estés heredando, es porque sencillamente estás reflejando un aspecto de la familia que en ellos se convirtió en diabetes, en ti no tiene por qué convertirse en diabetes. ¿Ok? Yo estudiaba con el doctor Gerardo Ochoa, es un médico que es muy, digámoslo, está en las redes sociales y él me explicaba que a nivel, o sea, que eso, que nos quitáramos la idea o la mentalidad de que eso era generacional, o sea, o sea, eso me sirvió muchísimo en cierto modo, ¿sí? Porque yo antes tenía un concepto más arraigado, ¿no? Mucho más fuerte de eso. Me dijo, no, quítate eso de encima. Tú no tienes por qué sufrirlo, tú no tienes por qué hacerlo ¿sí? Que se fomente en tu cuerpo. Tú tienes el poder para poder cambiarlo, tú tienes el poder y lo vas a hacer con alimentación y lo vas a hacer con disciplina en la parte de deporte y lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, eso lo he estado trabajando, eso lo he estado trabajando poco a poco, ¿sí? No lo he aprendido a manejar al 100%, pero digamos que la mitad sí. ¿Me falta? Sí, pero eso es sí, hay que trabajarlo a nivel exterior y también hay que trabajarlo a nivel interior en mí. Entonces, ahí la tarea. Así es, querida, así es. Y repito y reitero lo que te decía ahora. Hasta los 13 años tal vez puede que tengamos algo que ver con esa parte generacional, o sea, esa unión que todavía tenemos con nuestros padres. Pero a los 13 años o 12 en las mujeres, ya tenemos la posibilidad de decir, eso no es mío, eso es de mis padres, eso no tiene nada que ver conmigo y eliminarlo. Pero vuelvo y te digo, si aparece después de ciertos años, es no porque sea generacional, sino porque hay algo a nivel emocional que sí es generacional y que estás empezando a utilizar de tus padres o las personas que lo tienen y por reflejo estás atrayendo eso, pero no necesitas atraerlo. Es decisión tuya si lo manejas o no, ¿vale? Sí, Bien, gracias, gracias, gracias. Mucha arepita, mucho pan de bonito. Vale, gracias, gracias, querida. Adelante, Gracias. Miami. Miami, ¿tienes levantada la mano?
No te escucho. Ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Con todo el participar de todos, se me ha, como te dijera, un montón de preguntas. Yo creo que tengo que hacer una sesión contigo de un día entero. Dios, Más o menos. Dios mío. Bueno, rapidito lo que decía mi compañera de la diabetes, pues, y lo que dijiste también, que la que a mí me apareció, que me descubrieron acá, gestacional, hace 14 años la tengo. Y yo también he notado, pongamos ahora días que tuve reunión familiar y mucha actividad, se me dispara el azúcar, se me dispara. Ya todo el mundo regresó, ya todo se acabó, ya. Entonces amanecí hoy con el azúcar normal. Entonces digo yo, en mi familia, al contrario de lo que comentaba ella, no hay nadie diabético de todo lo que yo he preguntado, porque acá, pues tú sabes, y allá también la historia de todo el mundo han tenido otras enfermedades, más no diabetes. Lo mío no es hereditario, lo mío me apareció hace 14 años. Yo le digo al doctor, pero esto me apareció a mí gestacional. Me dice, no, tú no eres la primera. Ah, entonces soy la última. Me dijo, no eres ni la primera ni la última. Y le digo yo, y en mi familia no hay. Y me dice, pues a ti te tocó ser la primera. Esas son las respuestas de estos grandiosos doctores. Entonces, y las pastillitas esas que me recetaron hace 14 años, pues yo me las sigo tomando porque me ayudan. Y cuando me desubico, me desordeno, o se me olvidan, o me voy, o estoy en otra parte pues no me las tomo. Ahí mismo se dispara. Entonces, yo no veo ahí, ahora digo yo, bueno, tú estabas hablando del RUA. ¿Eso qué es entonces? Es ese desorden así. ¿Ves? O sea, sube, baja, está normal, estoy haciendo mi vida tranquila, normal, ella está normal. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que limitar para irme de paseo, para estar de fiesta? Y entonces, ¿cómo hago pues a mí me gusta mucho la fiesta, la parranda, la salidera y todo eso? ¿Qué me quiere decir ahí eso? ¿Que no salga? Ya, lo primero es que, como les decía hace un momento, la diabetes gestacional tiene relación directa con el alma de la persona o ese bebé que se estaba formando en tu vientre. Quiere decir que hay una relación directa, no solamente a nivel físico, sino a nivel de almas. Entonces hay que hacer la revisión con respecto a cuáles son las características de alma de cada una de las personas involucradas, es decir, la tuya y la de el bebé que nació. Y en la medida en que entendemos esa relación directa, podemos también ver cuáles son las características de la relación misma que tienes con esa persona. Y asimismo saber por qué has continuado con una condición que debió haber desaparecido por lo menos hace un año o hace 2 años, que fue cuando ese bebé cumplió 12 o 13 años. ¿Okay? Ya debió haber desaparecido porque ahí se rompe ese vínculo. ¿Okay? Entonces debió haber desaparecido. ¿Por qué se mantiene? Hay que ver qué beneficio está obteniendo ese nefesh al mantener esa condición. Porque tú lo estás diciendo, a ti te gusta la rumba, la salidera y bueno, todo eso. Entonces, ¿qué hay allí en contradicción que hace que aparezca ese exceso de azúcar en tu sangre? ¿Okay? Acuérdate que la sangre es juicio. Y como la sangre es juicio, entonces estás queriendo endulzar un juicio. Entonces, ¿qué es lo que hay o qué tipo de juicio hay allí en contra tuya
que tú misma dijiste o que otro lo dijo y que estás intentando endulzarlo con azúcar en tu sangre. Pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir mucho más profundo. Pero Sí. con eso te doy una idea somera de qué es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Bueno, Con mucho gusto, querida. Con mucho muy interesante el compartir de todos. Mi esposo me estaba acompañando y también me dijo, no, después le hago un poco preguntas a Conrado. Claro que sí, con muchísimo gusto, corazón. Bueno, pues, gracias, mil gracias. Gracias a ti, querida. Separen su cita cada una. Separen su cita para... Una sección de citas, Dios mío. Vamos a tener que organizar algo así, una sesión especializada. Conmigo van a tener que ir por unos 8 días. Más o menos. Hacemos Bien, una rumba. ¿Algo para aportar o alguna otra pregunta? Bien, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos aportar de esta manera al crecimiento de nuestras almas. Gracias por su compartir, por sus preguntas que nos han ayudado a entender muchísimos aspectos. Les esperamos mañana, Besrat Hashem, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York y hora Miami. Y ya saben, quienes no tienen el link, pueden solicitarlo para estar con nosotros en vivo. Nosotros con mucho gusto se lo enviaremos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Nos vemos mañana, Besrat Hashem. Bye bye.